Saludos a todos ustedes. Es un placer poder discutir sobre estos temas que finalmente son el meollo, digamos, de todo lo que debe ser una construcción de una nación. Yo básicamente voy a leer lo que está principalmente en el prólogo que se hizo de esta obra. Leer el libro Construcción de la Democracia es conversar con un concienzudo y profundo académico sobre democracia, política y administración pública. Es un diálogo con una vida reflexiva y ejemplar, comunicada a través de la palabra, que es el mejor sentido de la etimología griega de diálogo. Es a través de la palabra como podemos llegar a todos. Son 45 años de reflexión crítica sobre temas centrales que han afectado la historia contemporánea colombiana, de un humanista para el que ningún tema central del desarrollo humano y la construcción social del país le son extraños. Un pensamiento surgido en medio siglo del desarrollo de ideas y acciones de un reconocido maestro en la búsqueda de entender y transformar la realidad colombiana. Una reflexión cuyo reto es impulsar en la sociedad colombiana la democracia, entendida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como él lo recuerda en la profunda afirmación de Lincoln en Gettysburg en 1863. El instrumento por excelencia y la vía óptima para convertirnos en una sociedad democrática real, es decir, más equitativa, participativa, justa, pacífica y libre. Hernando Roa guía al lector en la observación crítica del desarrollo individual y colectivo de Colombia. Participó en la discusión de coyunturas políticas centrales como la promoción y aprobación de la Constitución de 1991, pero también hace conciencia de la perspectiva económica y de la actividad cultural y artística en las que éstas se inscribieron. Discutió e impulsó toda su vida la necesidad de transformación de la administración pública como la necesaria y aún no alcanzada gestión de la calidad para transformar el ejercicio político por medio de la gobernabilidad y la participación. Presenta y analiza un selectivo panorama histórico de los liderazgos, pero también el carácter de las diversas revoluciones latinoamericanas. Como buen docente, parte de sus artículos se dedican a la literatura, la pintura, la música, la danza y el arte como elementos forjadores de la cultura en una mirada integral de la sociedad colombiana. Es el humanismo en su expresión universal, que aprende de la vida y el pensamiento de colombianos ilustres como Fernando Ilestroza, Alfonso Borrero, Guillermo Cano y Luis Carlos Galán, entre otros. Pero sumergido en el pensamiento cosmopolita, diverso y multidisciplinar que grandes personalidades de muy diversos orígenes y tendencias hicieron, como Kennedy, De Gaulle y Gandhi. La columna vertebral que le da unidad a esta mirada enciclopédica es el convencimiento de que escribir y dialogar es un camino para aprender a pensar, a decidir, a comprometerse para servir cada vez más, crear más cosas y ser mejor. Una comunicación para enseñar, para promover los cambios sociales y para impulsar la construcción de nuevos conocimientos. Hernando es ante todo un orgulloso docente universitario. Sus artículos son una prolongación de la cátedra a través de los medios de comunicación para propiciar la controversia y el intercambio de pensamiento en una sociedad moderna, poliideológica, polirreligiosa, para entender críticamente la riqueza y las oportunidades que produce la heterogeneidad de culturas y naciones que constituyen nuestro país. La comunicación que se realiza no solo con múltiples ideologías, sino con expresiones de muy diversa naturaleza, con la creación literaria que no por su belleza y armonía pierde fuerza en la crítica a la dictadura que hace Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca, y también el asco por la barbarie de la violencia política que transmite la fuerza testimonial de un conjunto de pinturas de Botero, y el rechazo visceral al autoritarismo en la obra de Vargas Llosa,
donde la excelente forma literaria solo le agrega energía para enseñar que el autoritarismo envenena el futuro de un país y crea hábitos y prácticas malsanas. Una comunicación que crea puentes entre la academia que reflexiona críticamente y el periodismo que debería convocar a la ciudadanía para defender el Estado de Derecho. Capaz de producir, cuando sea necesario, ese estado de indignación que, como él lo dice, es la fase superior del estado de opinión. El libro busca estar al servicio de la formación pedagógica democrática de los jóvenes. Por esto, cada uno de los 20 capítulos se acompañan de una bibliografía especializada y seleccionada para servir de nutrimento a cuestionarios cuidadosamente elaborados que alimentan los diálogos y los talleres de discusión. Discusiones donde los temas que cubren más espacio son los de liderazgos políticos, gobernabilidad y cultura. Se induce así a la reflexión sobre los demócratas paradigmáticos y los dictadores, sobre predicadores de la guerra como Hitler y profetas de la paz como Gandhi. Definitivamente, este libro es un aporte que por su gran calidad debería acompañar la docencia y la reflexión sobre la democracia en el periodismo, en las tertulias intelectuales y en las aulas universitarias. Un mensaje básico de la contribución en la construcción de la democracia es para el autor la concepción de la política. Más de la tercera parte, cerca de 351 páginas, presentan la teoría política, su relación con el periodismo, los liderazgos y análisis de casos latinoamericanos. Una concepción política que recuerda el pensamiento de Platón, que en su diálogo de Protágoras presenta a Sócrates discutiendo con el más famoso sofista de la época. Para el sofista, la política es un conocimiento, un episteme, y como tal se puede enseñar como las demás técnicas. Para Sócrates, la política es una participación que desarrolla el honor y la justicia. La política debería exigir una excelencia moral que va mucho más allá del conocimiento. Es necesario complementar la techné, dice Sócrates, del actuar con la filosofía como convicción de vida y de vida personal éticamente vivida si se quiere transformar las personas y la sociedad. Concepción política que recoge la afirmación aristotélica: el bien en política es la justicia. Mensaje que tiene significado pleno para la Colombia de hoy, 25 siglos después de haber sido pronunciados por el estagirita Aristóteles. La naturaleza arrastra instintivamente a todos los hombres a la asociación política porque el hombre, cuando ha alcanzado toda la perfección posible, es el primero de los animales, dice Aristóteles, pero es el último cuando vive sin leyes y sin justicia. En efecto, nada más monstruoso que la injusticia armada. Sin la virtud es el ser más perverso y más feroz, porque solo tiene los arrebatos brutales del amor y del hambre. La justicia es una necesidad social, porque el derecho es la regla de vida para la asociación política y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho. Hasta aquí Aristóteles. Es necesario resaltar la importancia que le concede el autor a la construcción de la autonomía nacional basada en la participación democrática. La ciencia política, en el pensamiento de Hernando Roa, debe construir la participación democrática para que la relación dinámica docencia-investigación de los programas universitarios sirva para abordar estrategias y formas de estudio y actualización profesionales que consoliden el Estado democrático, justo, pacífico y libre. Debe ser una ciencia social que entiende para aplicar, sistematiza las causas para poder transformar la sociedad, formar individuos capaces de autonomía y reconocimiento de su papel en la comunidad nacional, pero inmersos en la construcción de instituciones colectivas que multiplican muchas veces la capacidad individual y les permiten generar normas de juego y organizaciones. Los ensayos sobre Marx y Weber cumplen el objetivo académico que Hernando tiene como leitmotiv del trabajo que hoy pone a disposición de la sociedad colombiana. Como académicos debemos aprender de las reflexiones críticas serias del conocimiento donde quiera que se encuentren. No se demoniza ni se sacraliza ninguna ideología.
El verdadero intelectual debe estudiarlas y discutirlas todas. Sin embargo, complementa el subjetivismo metodológico del liberalismo con el análisis de los efectos que sobre el desarrollo humano se producen colectivamente como necesario contexto que para ser legítimo debe ser discutido públicamente y democráticamente y para ser eficaz debe ser exigible socialmente. El carácter pedagógico en el mensaje de las características deseables de la política se aprecia en el aprendizaje sobre la reflexión de los casos de grandes líderes políticos colombianos enmarcados en los universales. Desde Bolívar, que impulsa la Declaración de Angostura, donde se afirma que el sistema de gobierno más perfecto es el que produce la mayor felicidad, seguridad social y estabilidad política. Siguiendo con Uribe para resaltar la necesidad de lograr que los políticos sean más estadistas y los intelectuales más políticos y activos en el accionar democrático. Mostrando la fuerza de Gaitán en su denuncia de la corrupción oligárquica, trayendo la reflexión sobre Gandhi y su capacidad de lograr una vía pacífica que mostró que puede superar la violencia en una guerra de independencia contra una potencia como el Imperio Inglés. Mostrando también los líderes del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán para mostrar los peligros, las inconsistencias y el destino de los regímenes irracionales conducidos por líderes totalitarios. Estos últimos contrastan con el liderazgo universal más democrático que, sin dejar de ser nacionalista, modificó sus naciones como De Gaulle y Kennedy. Esta forma de presentar la justicia, la paz, la libertad y el desarrollo sostenible como objetivos de la sociedad concuerdan con la mayor parte de las constituciones modernas y que desde 1991 se adoptó en la colombiana, que define al país como un Estado social de derecho. Ha quedado atrás la idea de Hobbes, según el cual el miedo a la anarquía es la base de la sociedad. Muchos de los abusos de algunas sociedades se basan en esa idea de Hobbes, que podría expresarse de una manera simple diciendo: si usted asusta a la gente lo suficiente, la seguridad está por encima de la justicia. Idea que contrasta con la mirada del gran teórico político del siglo XX, John Rawls, para quien en una sociedad moderna la justicia, entendida como imparcialidad y equidad, es la base del orden social. Una sociedad donde nadie está exento del cumplimiento de las normas colectivamente generadas y aceptadas. La expresión de nuestra Constitución se inscribe en esta dirección, porque como Estado social de derecho, la organización colombiana se debe basar en la equidad, tal como Hernando Roa lo expresa reiterativamente en su texto. También en sus consideraciones sobre liderazgos políticos del siglo XXI se expresa el principio de la realidad que ha agregado Amartya Sen con su obra Idea de la Justicia. Aun si no logramos tener instituciones perfectas, debemos luchar continuamente por crear una sociedad más justa. Y lo logramos luchando con energía contra situaciones abiertamente injustas, de manera que construyamos a cada paso sociedades cada vez mejores, cada vez más equitativas, cada vez más justas. Una afirmación convergente con estas ideas se encuentra en su ensayo de gobernabilidad, donde sostiene: si entendemos que la gobernabilidad democrática es la capacidad del sistema para ejecutar políticas públicas y un proyecto que permita la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población, que asegure la estabilidad de un orden político democrático, facilite una comunicación ética entre el gobernante y los gobernados y permita una acción eficiente y eficaz, se hace evidente que necesitamos líderes, pero bien formados, para conducir este proceso y responder a su responsabilidad histórica. El desarrollo del conocimiento teórico y aplicado se reconoce hoy como el verdadero motor de los desarrollos de una sociedad. No son los recursos naturales, no es la inversión física lo que permite a un país avanzar de manera sostenible. Es la capacidad de identificar, crear, adaptar y adoptar nuevas ideas, entendidas como formas diferentes y más eficaces de realizar actividades humanas. Esto, que se puede afirmar en todas las ciencias, es especialmente cierto en la administración pública como ciencia social. La reflexión moderna
ha resaltado la importancia de aprender de los desarrollos de la gestión privada en el manejo eficaz y eficiente de recursos humanos, físicos y financieros, pero también ha mostrado la necesidad de reconocer que la rentabilidad no es la única finalidad dominante en la actividad administrativa. En la administración pública debe combinarse objetivos de equidad, eficacia, universalidad, satisfacción de las expectativas sociales. Se deben entender y promover las especificidades propias de la administración pública, que puede formar profesionales capaces de combinar adecuadamente las múltiples finalidades de la actividad estatal. Para el autor, se requiere una forma interdisciplinar y un impulso decidido a la investigación. El desarrollo de los instrumentos propios de la ingeniería incorporan la tecnología en los instrumentos y basta conocer su forma de utilización para su correcto funcionamiento. Pero por esta razón, su tecnología se involucra en la propia maquinaria. En cambio, en la administración, se debe conocer profundamente los comportamientos de los individuos y las comunidades de cada país. La reflexión y el conocimiento profundo deberían tener un puesto central en la actividad académica de formación de los administradores públicos. Además de tomar conciencia de que en el presente siglo el cambio es más rápido y profundo, lo cual exige formación continua y una visión universal para que el país se pueda insertar en esa sociedad global del conocimiento que vivimos. En esta dirección, Hernando hace énfasis en la entrevista a Mario Bunge acerca de la finalidad de toda reflexión científica. Como respuesta a la pregunta ¿cómo ve el futuro de la ciencia?, Bunge hace notar que calificar el futuro de la ciencia depende de su orientación hacia los objetivos de la sociedad. Soy muy optimista, contesta el entrevistado. Si la humanidad decide seguir investigando la ciencia, progresará. Si la humanidad, en cambio, se vuelve filistea, ocupándose solamente de mejorar los beneficios de los próximos 2 años, si no piensa en la posteridad, si aprecia la ciencia solo en posibles aplicaciones para la guerra, entonces soy pesimista. De manera que la ciencia debe juzgarse según el objetivo que busca la sociedad. De manera que la construcción continua de la democracia exige una ciencia política basada en la justicia y en la búsqueda de la equidad. Una sociedad que desarrolle la excelencia en el conocimiento, el comportamiento colectivo y sobre todo la ética. Una sociedad que se dirija hacia un futuro colectivamente construido, profundamente reflexionado en la búsqueda del bien para todos, que es la justicia, la equidad y el cumplimiento de uno de los retos más difíciles en la construcción de la democracia: formar una nación de personas iguales en sus oportunidades, logros y derechos básicos, pero orgullosa de su diversidad, por la riqueza que significa su heterogeneidad de naciones, etnias, ideologías y religiones. Muchas gracias.